compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre el costo de capital. Costo de capital. Lo podemos definir como la tasa de rendimiento que tanto los acreedores como los accionistas exigen por los recursos que aportan a la compañía. Es decir, el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Hay que tomar en cuenta que las exigencias de los acreedores no son las mismas que la de los accionistas. Bueno, el costo componente de la deuda es la tasa de interés sobre las deudas, tales como pagarés, bonos, etc. Esto es menos los ahorros fiscales que genera la deducibilidad de los intereses correspondientes. Esto quiere decir que es el costo que tiene una empresa para desarrollar su actividad o un proyecto de inversión a través de su financiamiento en forma de créditos y préstamos o emisión de deuda. El costo componente de las acciones preferentes es la tasa requerida de los accionistas sobre las acciones preferentes y se representa por sus siglas CAP y se obtiene a partir de la división de los dividendos de las acciones preferentes sobre el precio de emisión neto de las acciones preferentes. A su vez, el precio de emisión neto de las acciones preferentes se integra por el precio original de la acción preferente más los costos de flotación. El componente de las utilidades retenidas es utilizado para la reinversión en los negocios. Este se puede calcular a través de tres componentes. El primero es el modelo de evaluación de activos en el capital, que es igual a la tasa de rendimiento libre de riesgo más la tasa promedio de las acciones en el mercado, menos la tasa de rendimiento libre de riesgo por el coeficiente de beta. El segundo enfoque es el rendimiento de los bonos más la prima de riesgo, y el tercer enfoque es el enfoque de flujos de efectivos descontados, que es igual a los dividendos de acciones comunes entre el precio original de las acciones comunes más la ganancia. Finalmente, se obtienen los resultados de estos tres métodos, se suman y se dividen entre tres. Esto es para obtener el promedio de los rendimientos de los accionistas. El costo componente de la emisión de las nuevas acciones comunes, como su nombre lo dice, es el costo que tendremos para emitir nuevas acciones. Su fórmula en este caso sería los dividendos de acciones comunes entre el precio original de acciones comunes menos el costo de flotación de acciones comunes más la ganancia. El costo de la emisión debe ser mayor al correspondiente a las utilidades retenidas, toda vez que no existan costos de flotación. El promedio ponderado de los costos de capital se calculan tomando en cuenta la estructura de capital fijada como meta. Es el promedio ponderado de los costos de componentes de la deuda, acciones preferentes y capital común. La estructura de la fórmula es el costo de capital de la deuda por la estructura de capital de la deuda más el costo de capital de acciones preferentes por la estructura de capital de acciones preferentes más el costo de capital de utilidades retenidas por la estructura de capital de utilidades retenidas más el costo de capital común por la estructura de capital común. Gracias por su atención.